Hola, yo soy la doctora Gómez y este es un tutorial para el manejo de la tabla para fórmulas de valoración preanestésica. El primer paso es descargar el documento y guardarlo en el dispositivo, tablet, celular o computadora. Y al momento de realizar un caso nuevo, al momento de hacer la modificación, lo más probable es que se pierdan algunos elementos, sobre todo los elementos gráficos, pero el resto de la tabla y las fórmulas sigue funcionando de manera normal. Los elementos o los gráficos son básicamente algunos recordatorios que coloqué en la tabla sobre preguntas comúnmente encontradas en el examen de certificación de anestesiología. Más que nada recordatorios o elementos de cuestiones bastante preguntadas. Aquí, para realizar nuestra valoración preanestésica, al momento de hacer ese cambio, lo guardamos bajo otro nombre para así dejar el archivo original intacto y que se pueda seguir reutilizando. Vamos a iniciar primeramente leyendo las instrucciones. Nosotros nos vamos a dirigir aquí a la primera celda, donde nos menciona que tenemos que asignar uno si es masculino o dos si es paciente femenino, llenar todas las que sean las celdas en blanco, no modificar las celdas en azul, realizar las preguntas que vienen a partir de la celda C20, que es nuestro cuestionario, y finalmente, en caso de alguna patología o algo fuera de lo habitual, observar las tablas y modificar los espacios en blanco según corresponda. Aquí nos vamos a ir a esta parte de formulario en J4 y nos va a volver a salir el mismo aviso. Si estamos en la computadora nos va a aparecer sin problema. Probablemente en el celular no, pero todas las demás funciones van a seguir trabajando igual. Vamos a hacer entonces el siguiente caso. Es un paciente masculino de 64 años, diabético, hipertenso con cirrosis hepática, el cual se va a operar de urgencia para una amputación. Entonces asignamos el valor correspondiente, que en este caso sería 1. Vamos a modificar la celda de edad, el peso y la talla, sin modificar las celdas en azul cielo. En este caso, pues asignamos los valores correspondientes. Si yo modifico un valor, notarán que se actualiza automáticamente el resto de las celdas y algunas cambian de color, indicando que el paciente presenta parámetros que se salen fuera del rango normal. Aquí colocamos los valores de los signos vitales. Si alguno sale fuera de lo normal, automáticamente se va a modificar el color. Nos calcula el índice de choque. Aquí nos vamos a los laboratorios y colocamos todos los valores que estén disponibles. Si un valor de aquí no fue solicitado o pedido en su valoración, no hay problema, no se cambia la celda ni se modifica, porque puesto que está en parámetros normales no va a afectar a todo lo demás. Entonces solo se modifica los valores que sí tengamos. Si cuenta con una gasometría, ponemos lo de la gasometría. De aquí nos vamos hacia la celda C20, donde hacemos nuestro cuestionario. Sabemos que es un paciente ASA3 porque tiene enfermedades sistémicas en descontrol, que va a entrar de urgencia, por lo tanto le asignamos 1 como positivo, al cual se le va a hacer una cirugía en miembro pélvico derecho, por lo tanto no es cavidad, entonces 0 como negativo. Al hacer nuestro cuestionario, sabemos que es un paciente con hipertensión arterial, un paciente que tiene enfermedad hepática, que es diabético, pero no es insulino dependiente. Y este paciente pues va a durar una cirugía aproximadamente de 2 horas, ¿no? Entonces, al momento de hacer estas modificaciones ya se calculan automáticamente todas las tablas de riesgos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Goldman, el Detsky con sus riesgos respectivos, el Lee. En el caso del Caprini nos arroja que si el paciente posee más patologías protrombóticas hay que ir a la celda BB35 para poder hacer las modificaciones correspondientes, ya sea que lo busquemos con el buscador o que vayamos directamente al lugar donde se encuentra la tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla y sabemos que es una cirugía que va a durar a lo mejor más de 45 minutos, por lo tanto aquí podemos hacer la modificación para que se actualice este apartado, incluyendo también, por ejemplo, si estamos calculando PADUA o si estamos calculando ATFEL. El resto de las tablas o de los valores anteriores que salen aquí, pues no es necesario hacer modificaciones. Nos vamos a lo que es la valoración, por ejemplo, de la vía aérea.
tenemos la tabla de aquel lado y aquí nosotros asignamos los valores correspondientes y aquí nos indica si está dentro o fuera de rango normal, indicando que es una intubación difícil. Y en el caso de Shen, si es una técnica de bloqueo difícil. Aquí nos vamos a ir directamente hacia abajo y vamos a encontrar, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular ya calculada. Este paciente que es un paciente con cirrosis hepática, pues en caso de que tenga sitios o encefalopatía, tenemos que ir a la tabla a modificarlo. Si no, hay que pasar de largo. Nos calcula el volumen sanguíneo circulante, el sangrado permisible, el índice de choque y otras tablas disponibles. Hacia abajo podemos encontrar para calcular el índice de tabáquico y hacia los lados nos deslizamos y encontramos también otras escalas de valoración. En el caso de que tengamos un paciente, por ejemplo, que esté en UCI, algunas escalas que también nos sirven en ese rubro se encuentran de este lado y las podemos modificar, tanto para la sedación, la escala de coma, la escala observacional de dolor, entre otras. Y algunos recordatorios en caso de valorar, por ejemplo, alguna normalidad en el EKG, criterios para saber, por ejemplo, si hay aumento de los atrios o para valorar, por ejemplo, lo que es la radiografía. En el transanestésico vienen varias tablas. Aquí podemos encontrar primeramente lo de ventilación, unas fórmulas rápidas de dosis, si es un paciente con alguna condición médica y un balance de egresos e ingresos. Aquí, por ejemplo, si modificamos nosotros el tramo, automáticamente se actualiza. Si es un circuito vein, automáticamente se actualiza. Y aquí colocamos pues la cantidad de lo que hubo en en la bolsa recolectora o lo que hubo de sangrado. Si queremos una dosis de otro medicamento, nada más la ponemos aquí y ya nos da el resultado de cuánto le vamos a administrar, aunque no esté en esta tabla. Viene cálculo de la tasa de opioide, de bloqueador neuromuscular y de índice de fentanilo también, y dosis de todos estos medicamentos que se observan aquí: dosis mínima, dosis máxima, para bloqueo peridural, para bloqueo subaracnoideo, para infiltración, como antiarrítmico también. Dosis, por ejemplo, para antídotos en caso de sobredosis, en caso de revertir. Viene el intralipid, el dantroleno, caso de hipertermia maligna, y algunos otros medicamentos que se pueden presentar en estas crisis, como se está viendo en la imagen. Vienen algunos recordatorios sobre las medidas de punzo-CAD, como por ejemplo hacer hipertón, o si hay que hacer corrección, por ejemplo, por hiponatremia, hipernatremia, corrección de potasio, corrección de calcio, cuáles son los signos que podemos encontrar, la reposición de albúmina en asitis, la insulinoterapia, algunos tips o recordatorios del transanestésico también. Podemos encontrar hacia arriba y a la derecha lo que es el cálculo para colocación de catéter venoso central y todo lo de los vasoactivos o aminas. Vienen algunos ejemplos para saber cómo se está calculando, para verificarlo. Viene el cálculo de FIO2, más hacia abajo viene lo de TIVA, bombas de infusión en UCI, viene un ejemplo de por qué se está calculando así. Obviamente se puede modificar dependiendo qué es lo que encontremos, ya sea en la bomba. Las diluciones para analgesia peridural, para infusiones de anestésico locales por catéter, el normograma para saber la dosis máxima de anestésico local, algunas dosis base para bloqueo subaracnoideo y peridural, el algoritmo para toxicidad sistémica por anestésico local, algunas dosis equipotentes de corticosteroides, el manejo, por ejemplo, de lo que es la corrección de CO2 en ventilación mecánica por frecuencia respiratoria o volumen. Viene algunos ejemplos igual de síndrome postcementación y todo lo de las técnicas de anestesia locorregional, ya sea miembro superior, miembro inferior, pared abdominal, cuáles son las referencias y cómo se utiliza, y algunas infografías para el monitoreo invasivo. Viene lo que es el balance hídrico largo en el caso de cirugías más largas. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, ya calculado lo siguiente. Lo único que hay que modificar es el trauma quirúrgico dependiendo de la situación del caso. Y aquí también nos permite hacer un cálculo rápido según el número de gasas y de compresas de cuánto tenemos de sangrado. Aquí en esta parte podemos nosotros modificar el sangrado a partir de la hora 1, porque estos son totales los de esta columna.
y también lo de la uresis. Si el paciente, digamos que para cierta hora, se acabó la cirugía, digamos a las 11 horas, al poner 0 aquí, automáticamente el resto se pone 0. Caso contrario, si no se calcula lo de toda la fila. En la parte de aquí ya viene automáticamente en 0, pero digamos que la cirugía duró, no sé, 7 horas, 8 horas o las 15 horas, basta con poner el valor que viene antes de y automáticamente se actualizan las demás. Y te hace los cálculos correspondientes. Viene un desglose de balances, un apartado de notas. Todo lo que usted ponga en somatometría, exámenes de laboratorio, todo eso que ya viene calculado de los riesgos se pone automáticamente. Lo único que uno modifica es esto, que son los antecedentes personales y lo que hayamos encontrado en la exploración física, así como estos estudios. Es lo único que no viene en automático. Y ya nosotros ajustamos nuestro plan. Esto es como para una nota imprimible. Viene lo de TIVA, las tablas y de dónde salen precisamente los valores para anestesia multimodal sin opioides, uso de magnesio, para calcular infusiones continuas, ya sea con un microgotero o con una bomba. Para minas también vienen este lado y otros valores que se ayudan a calcular por medio de fórmulas con volumen de distribución plasmático. Entonces ya nos lo arroja. Aquí también viene un cálculo para masa magra. En el análisis ácido-base prácticamente nos arroja el valor de la gasometría que nosotros pongamos. Si está dentro de parámetros normales va a salir el resultado normal. Si está descompensado o si está alterado, pues también va a salir aquí el resultado. En caso, por ejemplo, de acidosis metabólica, viene un apartado para ayudar a calcular cómo vamos a hacer esa corrección y un ejemplo desglosado de paso por paso de dónde sale cada valor o cómo se debe de leer la gasometría. En la evaluación hemodinámica encontramos tanto un taller gasométrico como hemodinámico donde ya nos arroja valores. Lo único que hay que modificar es, por ejemplo, los valores que en ese momento está presentando el paciente. Y la presión barométrica, es decir, a qué altura está en metros la ciudad donde estamos haciendo esta evaluación. Finalmente, cómo preparar a un paciente para una cirugía cardíaca. Viene más adelante lo mismo para un paciente neuroquirúrgico, incluyendo lo de las metas, lo que es la valoración y los cuidados, así como la detección de la presión intracraneal elevada, cómo hacer la valoración neurológica y cómo vamos a preparar a nuestro paciente y todos los medicamentos correspondientes a utilizar. Finalmente, en la siguiente pestaña vamos a encontrar lo que son los manejos para arritmias, cómo identificarlos, qué medicamentos se utilizan para las bradiarritmias igual. En cuanto a ventilación, pues todo el tema de ventilación, en este caso sería que nosotros colocáramos todos los valores que tenemos actualmente en nuestra máquina de anestesia y automáticamente lo va a ajustar para darnos resultados, en este caso para valorar, por ejemplo, asincronías, comprobar presión inspiratoria, presión plateu, la transaérea, el driving pressure, si hay autopip, la distensibilidad estática y dinámica, la resistencia de la vía aérea, para hacer incluso el retiro de la ventilación mecánica, igual viene con qué criterios vamos a utilizar y vienen ya calculados para saber cuál es la probabilidad de éxito del destete, algunos recordatorios en ventilación mecánica y sobre todo algunos índices o valores para diagnosticar síndrome de estrés respiratorio. Viene para calcular el delta P y más adelante también temas de ventilación, vienen algunos recordatorios para tenerlos a la mano. Viene también para hacer valoración de paciente pediátrico, nos arroja fórmulas para bloqueo caudal, qué tubo vamos a utilizar, a qué profundidad se va a colocar. Los medicamentos comúnmente utilizados ya vienen calculados por dosis, el volumen sanguíneo circulante, en cuanto a qué tipo de catéter periférico vamos a utilizar. Vienen algoritmos para vía aérea difícil y para anafilaxia, cálculo de mililitros a transfundir, el cálculo de Holiday-Segar y algunos tips o recordatorios también en pediatría. En el protocolo de hemorragia masiva básicamente ya viene calculado todos estos elementos que pudiéramos llegar a necesitar y cuánto vamos a administrar.
un recordatorio sobre el manejo de las fases dinámicas de la reanimación, de la cascada de coagulación y algunas escalas que se utilizan en estos apartados. Vamos a la siguiente, viene lo de anticoagulación, cuando vamos a suspender ciertos medicamentos antiagregantes o antitrombóticos, aquí para valorar a nuestro paciente. Viene también para paciente diabético, cuando se usa, cuando se suspende. Para paciente obstétrica, el manejo de uterotónicos, sus mecanismos de acciones y sobre todo el algoritmo en caso de hemorragia obstétrica. Para RTUP, todo lo que es correspondiente al síndrome de post-RTUP y fórmulas para estimar el sangrado en RTUP. El manejo de paciente tiroideo en coma mixedematoso, tormenta tiroidea y algunas crisis que se puedan llegar a presentar y sobre todo los valores normales que deben de manejar. Para disfunción orgánica múltiple, como nos calcula, por ejemplo, lo que es la escala SOFA, la escala de Marchand. En el agregado de obesidad, lo que vamos a buscar son algunos recordatorios de manejo en paciente eh, con obesidad. Se espera que más adelante haga una actualización para cirugía bariátrica, manejo de dosis por peso real, por peso magro y algunas otras observaciones que se tienen que hacer para atender este tipo de pacientes. En caso de cefalea postpunción viene el algoritmo de los tratamientos profilácticos, así como un recordatorio de la fisiología. Viene una tabla para calcular lo que es la nutrición parenteral y algunas escalas de ventilación difícil y usados también en insuficiencia respiratoria que generalmente utilizamos en enfermedades como por ejemplo, no sé, COVID. Entonces, esta tabla viene con bastantes tips, viene con bastantes recordatorios. Todos estos me sirvieron también mucho para lo que fue el examen de certificación para anestesiología y sobre todo pues es algo que utilizo casi en la práctica diaria. Si tienen alguna duda, alguna observación o algún aporte, algo que le podamos incluir que se utilice en el día con día de nuestras valoraciones, me lo pueden hacer saber con confianza. Muchas gracias.